Bueno, queridos patitos, estamos una vez más con Corea del Norte, con sus bravatas de Rocketman, hablando de que si hacen esto los malvados de enfrente, van a haber la guerra y va a ser el fin y van a destruir a Corea del Sur, a Japón, a Estados Unidos, a Occidente, a la libertad que dicen defender. Resulta curioso porque hace no mucho ha sido detenido el presunto embajador plenipotenciario en Occidente, Alejandro Cao de Benós, en una operación junto con diversas fuerzas policiales occidentales. Pero ahora dirán que este Alejandro Cao de Benós jamás la han conocido y nunca han tenido relación con ellos y bueno, pues es una persona que nunca ha sido nada de ellos oficialmente y por lo tanto, ese nunca estuvo aquí, borrado como si fuera Bondarenko en el ámbito de la astronáutica soviética. Y otros, Niulabov, como hablamos en la tumba del cosmonauta. Cosas que pasan, ¿verdad? Y ciertamente al Ángel caído se le borra y se le destruye. Damnatio memoriae, como hacían en épocas antiguas. Resulta curioso porque el papel de Corea del Norte parece que ha girado, sobre todo por las necesidades geoestratégicas de Rusia. Rusia, ese bonito país que le gusta invadir otros, le gusta invadir a Ucrania y ciertamente olvida la geopolítica de Asia Central, como lo hemos comentado alguna que otra vez con el amigo doctor Mariano López de Miguel de Stan Countries, aquellos países que estaban en la zona de Asia Central y que fueron parte de la Unión Soviética y que terminaron la guerra civil en 1923, hace 100 años tan solo. A pesar de que algunos digan que la guerra civil terminó mucho antes. Mentira. La Asia Central duró 2 años más después de la revolución de Kronstadt, ahogada en sangre. En el ámbito de Ucrania, evidentemente todo el mundo sabe que la invasión se produce el día 24 de febrero de 2022 y a partir de entonces Rusia ha sido incapaz de mantener su propia dinámica de suministro de materiales, teniendo que buscar drones y cohetes y misiles en la zona de Irán y teniendo que buscar municiones en un país que tiene armamento soviético a rabiar, como es Corea del Norte. Corea del Norte, que nace al mundo en el año 1950, como todo el mundo sabe, después de la invasión de la zona del sur. Sí, había nacido realmente años antes, pero el mundo no conocía del todo eso de Corea del Norte y Corea del Sur, hasta que no sale a los papeles y se socializa esa situación. Y debemos simplemente recordar que había asociaciones pacifistas, sobre todo después del asunto del discurso de Fulton, de Missouri, de Churchill, delante de Harry S. Truman, y el caso de George Kennan con el telegrama largo. Evidentemente el telegrama de la contención, en la inauguración de la Guerra Fría, dicen algunos. Estos dos sucesos serían en 46-47 los que inaugurarían una época en donde los llamados profesores pacifistas, doctores de la paz, intelectuales, profesionales de artes liberales, en teoría decían que, bueno, pues los Estados Unidos y sus aliados occidentales son los que quieren la destrucción de la Unión Soviética, casi como si fuera otra vez el remedio de la intervención occidental en 1920, con esas intervenciones sobre territorio ruso, tratando de abonar en una guerra civil las tesis de los blancos, antes del asesinato de la familia imperial en Ekaterimburgo, la familia de los Romanov, ahí, con todo, la familia, los hijos y todo. Bueno, tanto ciertamente ese vínculo con la memoria cerró su etapa cuando la aliada de la Unión Soviética, Corea del Norte, destruyó la paz en la península de Corea, entrando en Corea del Sur, y en 1953 se llega al armisticio, estando todavía vigente la guerra. Incluso alguna que otra vez el señor heredero de la monarquía comunista coreana, Juche, ha llegado a decir que daba por roto el armisticio y que por lo tanto técnicamente no estaban solamente en guerra debido a un interludio de paz, sino que directamente la guerra está encima de la mesa, salvo que no hay disparos más allá de Yongbyon, aquella isla donde de 100 disparos solamente 20 llegaron a dar impactar. Por lo tanto, la existencia de material soviético en Corea del Norte, ya sea en misilística, en cañones y en suministro de
munición, pues puede ser algo positivo para seguir lanzando cosas, pero ¿hasta qué punto la precisión puede ser un elemento decisorio para el traslado de esa munición de Corea del Norte a Rusia? Pero ciertamente eso cambia el eje estratégico de las circunstancias debido a la nueva amistad de Rusia con Corea del Norte, debido a que evidentemente eso posiciona a Corea del Sur con Ucrania, la situación de Rusia para con Corea del Sur, el suministro de hidrocarburos tan importantes desde la zona de Vladivostok para con Corea del Sur, son elementos que están encima de la mesa y geopolíticamente tienen su influencia, porque evidentemente extrema la división entre bandos de un lado y los de otro en la península coreana, evidentemente con Rocketman y con su régimen, evidentemente con sus circunstancias, en donde, bueno, pues más allá de él tener armas nucleares para que no le pase lo que es Saddam Hussein en 2003, que era la idea general de tener armamento nuclear, de no ser invadido, de poder tener una autonomía regional, pues evidentemente esto le ha venido bastante bien, la incorporación al eje con Rusia y con Irán para tratar de tener protagonismo y obtener ciertas ventajas y beneficios, lo cual ciertamente redundará en perjuicio de Rusia si es capaz de darle capacidad nuclear en tanto en cuanto no solamente tenga la propia de ellos, con sus escasos misiles con capacidad nuclear, sino también puedan tener submarinos con capacidad nuclear y también la capacidad de transmisión de ese poder al espacio y la capacidad mala, buena, pero superior a la que pueda tener Corea del Norte a la hora de generar una tecnología militar de mayor calado y capacidad, y por lo tanto eso redundará en la posición que tiene el Kremlin, que como hemos dicho en los últimos días tiene la idea del foquismo de Che Guevara, pero trasladado al siglo XXI y con la idea de abrir brecha en otros escenarios para que el foco no esté centrado en Ucrania y que Occidente no se pueda centrar en la libertad del pueblo ucraniano, sino que también a través del Sahel, ahí estuvo Wagner, el ámbito de la Guyana Esequiba, el ámbito de Yemen, el ámbito de Gaza, el ámbito de Afganistán y Taiwán encima de la mesa y con la posible apertura, ¿por qué no?, de un frente que Rocketman se pegue con los de Corea del Sur, que no pasa nada, porque a fin de cuentas ahora ya no sucederá como en el año 50, que de la resolución 80, 81, 82, 83, 84 y 85 estuvieron respaldando la intervención de cascos azules y por lo tanto, técnicamente, la guerra de Corea, existente todavía hoy, es entre Corea del Norte y las Naciones Unidas, entre Corea del Norte y las Naciones Unidas, que fueron las que fueron a defender a Corea del Sur. Eso es la teoría. Luego la práctica es otra cosa distinta. Y la evolución de lo que sucedió en el 53 a lo que sucede en 2023 es algo completamente distinto. Y por tanto, son muchos años, 70 años de evolución política del mundo, en donde la Unión Soviética dejó de existir y existe Rusia, y resultaría raro para el mundo entender que Rusia se embarque en una guerra con Corea del Norte contra Corea del Sur y Japón, respaldados por Estados Unidos, pero oye, nunca se sabe, las cosas pueden evolucionar en un mundo siempre líquido, como diría Bauman. Ciertamente Pyongyang avisa que interpretará cualquier interferencia con sus satélites como una declaración de guerra. Baikonur, que no estaba en Baikonur, fue eliminado porque los rusos no pagaban. Y en la cercanía del Leningrado, es decir, San Petersburgo, han inaugurado una nueva base para el lanzamiento de satélites los rusos. Y la tecnología para que Corea del Norte lanzara satélites era muy mala. Pero resulta curioso porque en los últimos tiempos, después del 22, es decir, del año 23, el presente, finalmente los coreanos han sido capaces de enviar un satélite con tecnología rusa. Y por tanto, ahí está el peligro de la forma de esteroides que le inyecten a Corea del Norte, en que evidentemente Corea del Sur no se va a quedar quieta, evidentemente por lógica, por todo el sentido común, y que evidentemente ha llevado a un mayor acercamiento después de las dificultades de relación entre Corea del Sur y Japón,
en una relación renovada con sus dificultades, pero que la amenaza de Corea del Norte, una con esteroides, pues evidentemente llevará a que la relación tenga que ser más fluida, lógicamente. Corea del Norte ha avisado que entenderá cualquier interferencia con su programa de satélites como una declaración de guerra. Técnicamente ya estaban en guerra debido al asunto del armisticio, que no es solamente más que un interludio. Pero bueno, estos hablan de cómo hablan y las declaraciones las hacen como las hacen. Una declaración de guerra, dice, en un mensaje dirigido particularmente a los Estados Unidos, porque evidentemente en su mentalidad el contendiente no es Corea del Sur. Corea del Sur es un estado títere para su pensamiento, a pesar de que en los años 80 ya se democratizó definitivamente, después de haber tenido dictaduras militares, y elige sus propios representantes. Es un país democrático, ¿no? Incluso hay quien dice que el primer presidente libertario fue en Corea del Sur, pero bueno, eso sería harina de otro costal, Javier Milei. Y evidentemente ese es un asunto en donde piensan en esquemas del 53. Los de Corea del Norte están anclados en el pasado. Sin irnos a la película La Entrevista, que es maravillosa, y resultó un hackeo de la División Especial de Inteligencia de Corea del Norte para que no se estrenara, y evidentemente eso reveló a Occidente y debió de haber abierto los ojos a mucha gente que tienen especialistas en craqueo y hackeo a la hora de establecer su relación con otros países y que evidentemente donde meten el dinero es en estas circunstancias, es decir, en armas, en tecnología de informática para buscar elementos de control o de destrucción de determinadas cosas de interés por parte de Corea del Norte. Y eso evidentemente hace que ese mensaje dirigido particularmente a Estados Unidos tenga sentido en su mentalidad de contención y de contender precisamente en Corea del Norte con el que cree que es el ocupante real de Corea del Sur. Con lo cual es un concepto bastante curioso y que evidentemente hay que conocer y comprender para poder entender la mentalidad de lo que ellos creen que está sucediendo en el momento actual, en una visión muy distorsionada, pero que evidentemente nadie les va a convenir que se la reactualicen, porque nadie lo va a hacer. Nadie les va a explicar el mundo tal y como es porque ellos están en su mundo. Y ciertamente en el marco del lanzamiento del supuestamente primer satélite espía norcoreano, que es lo que ha sucedido con tecnología rusa. Cualquier ataque a un activo espacial de la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, la Corea la mala, la Corea la buena es la del sur, será considerado una declaración de guerra contra ella, según un comunicado de un portavoz de defensa recogido por Agencia Oficial de Noticias de Corea del Norte, la KCNA. Pyongyang lanzó el 21 de noviembre este presunto satélite de espionaje Maji-1, una operación respondida por Seúl con el lanzamiento ese viernes de su primer satélite militar de reconocimiento. En el caso de que Estados Unidos intente violar el territorio legítimo de un Estado soberano a través de la militarización ilegal e injusta de las últimas tecnologías, la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, comenzará a considerar la adopción de medidas de respuesta para destruir la viabilidad de los satélites espía norteamericanos, añade la nota. Pyongyang denuncia un doble rasero de Estados Unidos al considerar lo que Corea del Norte describe simplemente como un satélite de reconocimiento como una amenaza militar, cuando, por contra, innumerables satélites espía de Estados Unidos sobrevuelan cada día la región de la península de Corea con la tarea exclusiva de vigilar los principales puntos estratégicos de la República Popular Democrática de Corea. Hemos de decir, en honor a la verdad, que cuando uno hace una visión nocturna de la zona asiática, puede descubrir evidentemente que qué listos son estos norcoreanos porque apagan todas las luces y se ve claramente el manchurrón sobre la península de Corea entre la zona del río Yalu hacia el norte, es decir, en China, y la zona sur, es decir, la zona de Corea del Sur. Se ve que todos a una han apagado todas las luces. O tal vez alguien pueda pensar que la situación de país tan paria les lleva a no tener apenas luces que elevar al cielo
cielo en las noches de cualquier día del año. Y por tanto ahí tenemos un escenario en donde la tecnología, los dineros, los recursos, todo va destinado a lo militar y a todo lo destinado a la defensa del régimen, poniéndolo en el frontispicio frente a cualquier otro elemento que no debe de ser considerado, más allá de la supervivencia del régimen juche y de la monarquía hereditaria de Kim Il-sung, Kim Jong-un, como heredero de la dinastía que fue forjada en tierras extranjeras con el apoyo de China y el apoyo de la Unión Soviética. Y evidentemente eso significa que al revelar abiertamente su plan de agresión para montar un ataque militar contra un activo especial de otro país soberano, una parte de sus propiedades y territorio, Estados Unidos ha demostrado su verdadera cara como el principal culpable de los males que busca hacer realidad su salvaje ambición de dominar el mundo, convirtiendo el espacio ultraterrestre bien común de la humanidad en un escenario de guerra, lamenta el portavoz, por supuesto, de Corea del Norte. Obviamente y por supuesto hemos de recordar cómo luchó el régimen de Corea del Norte contra la pandemia, con una impermeabilización de la frontera a base de tiros, evidentemente, como no podría ser de otra manera. En la película y novela, sobre todo en la novela de el ámbito de Guerra Mundial Z, pues tenemos esa situación en donde se supone que el régimen de Corea del Norte, de un día para otro, arrancó los dientes a toda la población para que no se convirtieran en zombies, a través del morder unos a otros. Hasta ese nivel se conceptualiza el régimen de Corea del Norte. Hemos citado la pandemia, pero ciertamente también podemos decir que Kim Jong-un rompió a llorar por la caída de la natalidad en Corea del Norte. El líder norcoreano no ha podido contener las lágrimas durante su intervención en un acto con las madres de su país, a las que ha dado las gracias por contribuir, ha dicho, a la creación de la gran familia socialista. Una caída de natalidad brutal y que evidentemente significa problemas para el sostenimiento del régimen como algo propio e independiente. Y por supuesto también podemos mencionar que hace no mucho, precisamente el pasado sábado, en una reunión de la trilateral, precisamente Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que hemos mencionado antes, discutieron los robos de criptomonedas norcoreanas, criptomonedas por parte de los norcoreanos, en una reunión trilateral. Corea del Norte ha robado miles de millones de dólares en criptomonedas para apoyar sus programas nucleares y de misiles balísticos. Los funcionarios de seguridad nacional de los gobiernos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón discutieron los robos de criptomonedas de parte de Corea del Norte y otros esfuerzos para trabajar en sus programas nucleares y de misiles balísticos, anunció la Casa Blanca el viernes por la noche. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la República de Corea, Cho Tae-yong, y el asesor de seguridad nacional de Japón, Takeo Akiba, se reunieron en Seúl, Corea del Sur, para discutir de diversos temas, incluida la República Popular Democrática de Corea, el nombre oficial de Corea del Norte, y su actual programa de armas de destrucción masiva, según un comunicado de la Casa Blanca. Los asesores de seguridad nacional revisaron el progreso de una amplia gama de iniciativas trilaterales, incluido el compromiso de consultar sobre crisis regionales, el intercambio de datos de defensa contra misiles balísticos y nuestros esfuerzos colectivos para responder al uso de criptomonedas por parte de la República de Corea del Norte, para generar ingresos para sus actividades ilícitas, programas de armas de destrucción masiva, decía la lectura. Los tres funcionarios también discutieron la relación de Corea del Norte con Rusia. El robo por parte de Corea del Norte de criptomonedas por valor de miles de millones de dólares de varios proyectos de la industria ha llamado la atención de varias entidades gubernamentales. El gobierno de Estados Unidos alegó que Lazarus Group, una notoria entidad de piratería vinculada a la RPDC, robó más de 600 millones de dólares del puente Ronin de Axie Infinity el año pasado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado con varios mezcladores que, según alegan los piratas informáticos norcoreanos, utilizan para mover fondos robados. La semana pasada, la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros
extranjeros, agregó 2 direcciones criptográficas vinculadas al mercado Simbad. Oficiales de policía de varias naciones también confiscaron conjuntamente el sitio web de Simbad. La oficina ha prohibido también varias direcciones de billeteras a individuos del sistema financiero global basado en el dólar, alegando que apoyó de manera similar los esfuerzos de Corea del Norte para lavar fondos robados en apoyo de sus programas de armas. Lo más famoso es que la oficina incluyó a la herramienta de privacidad Tornado Cash como una entidad sancionada, alegando que más de 100 millones de dólares en criptomonedas robadas han pasado por el servicio de mezcla. Dos de los desarrolladores del proyecto, Roman Storm y Alexei Pertsev, se enfrentan actualmente a cargos en Estados Unidos y en los Países Bajos, respectivamente, relacionados con su trabajo en Tornado Cash. Un tercer promotor, Roman Semenov, fue acusado de blanqueo de dinero y de infracción de sanciones, pero aún no ha sido detenido. Storm será juzgado el año próximo. Por tanto, ciertamente aquí tenemos con las criptomonedas, el asunto del hackeo, craqueo, el asunto de los misiles, el asunto de las armas, ciertamente bastante tela que cortar para frenar al régimen de Corea del Norte, que ahora es el más mejor amigo de Rusia en este escenario cambiante, que ha influido también en el escenario de Asia-Pacífico y que evidentemente obliga a las partes a reaccionar. Debido al conglomerado Irán, Corea del Norte, Rusia, pues hay que fortalecer el espacio de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos como una unidad, sobre todo debido a la libertad, la defensa del mercado y la defensa de la democracia como valores eurooccidentales, a pesar de que evidentemente Corea del Sur y Japón estén en Asia, pero siguen siendo conceptualmente Occidente por los valores asumidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto ahí está parte del intríngulis, Europa fuera de Europa y países occidentales en la defensa de un marco global de las libertades básicas y de los derechos humanos en confrontación con los que no quieren sino enfrentarse al modelo sistémico vigente. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat, Betty Gelpian.